A veces cuando el vasto tapiz del mundo exterior comienza a desvanecerse en la penumbra y los últimos vestigios del día se disuelven suavemente, descubrimos que el silencio puede ser más denso y palpable, más envolvente que el ruido más estruendoso. Hay noches en las que aparentemente todo parece calmo por fuera. Los sonidos de la ciudad se aquietan, el hogar se sumerge en un apacible reposo, pero dentro de nosotros en el inmenso y a veces misterioso paisaje de nuestra propia conciencia, el alma murmura. A veces lo hace con una leve inquietud, como un río subterráneo que corre sin ser visto. Otras veces con una profunda añoranza, un anhelo silencioso de algo más. Y pocos, en la vasta y compleja extensión de la historia humana, la comprendieron y la transitaron con tanta maestría, tanta disciplina y una lucidez tan asombrosa como Miyamoto Musashi. Su nombre resuena a través de los siglos con la fuerza de las leyendas más grandes del Japón feudal. Un espadachín legendario, invicto en más de 60 duelos a muerte. Un testimonio de su habilidad sin igual y su disciplina férrea. Fue un estratega militar cuyas tácticas, plasmadas en su famoso libro de los 5 anillos, todavía se estudian en escuelas de negocios y de estrategia militar de todo el mundo. Los preceptos de Musashi no buscan endulzarte la realidad o prometerte una felicidad superficial. Su propósito es mucho más profundo, buscan afilarte como una espada que se pule hasta alcanzar su máxima precisión, su brillo más puro y su claridad más absoluta. Quieren que tu espíritu sea agudo, resiliente y capaz de cortar a través de las ilusiones, a permitir que tu cuerpo se hunda profundamente en la superficie bajo ti, sintiendo el suave peso de la relajación, recorrer cada músculo, cada fibra de tu ser. Respira profundo y lentamente, dejando que cada inhalación traiga una ola de calma a tu interior y que cada exhalación libere cualquier tensión, cualquier pensamiento persistente, cualquier preocupación que aún se aferre a ti. Un artista dotado que pintaba con la misma gracia y precisión con la que manejaba la espada, creando obras maestras que capturaban la esencia del espíritu. No es un viaje hacia el aislamiento temido, ni hacia una distancia fría del mundo, sino hacia una soledad serena, una soledad que es elegida, no impuesta por la circunstancia, una soledad que es luminosa, porque en ella descubres tu propia luz interior, tu propia fuerza inagotable, tu propia capacidad para la paz y la verdad inquebrantable de tu ser. Que el camino de andar solo te traiga un descanso profundo y un despertar lleno de la más pura serenidad. Duerme plácidamente cuando dejas que sus palabras reposen suavemente en tu mente, sin prisa por entender cada matiz al instante, cuando los dejas infiltrarse en el tejido mismo de tu ser, en el silencio de tu propio corazón, pueden volverse una compañía más íntima y profundamente reconfortante que cualquier multitud ruidosa. Se transforman en un eco suave de tu propia fortaleza interna, en una voz de sabiduría ancestral que te recuerda tu propia capacidad innata de autosuficiencia, tu potencial ilimitado para la paz y tu resiliencia ante cualquier desafío. Pero por encima de todos estos títulos y logros, Musashi fue, fundamentalmente, un buscador incansable del vacío, de ese estado de ser puro y desapegado que se encuentra más allá de las distracciones, los apegos y la superficialidad del mundo. Es precisamente en esos momentos de quietud impuesta o elegida cuando la soledad deja de ser una simple circunstancia temporal para transformarse en una presencia densa. Solo tú y este susurro tranquilo que te acompaña, una guía serena que te llevará más allá del ruido de las expectativas y las demandas externas que a menudo nos agobian durante el día.
permite que tu mente se relaje y se abra a su sabiduría, casi tangible como una niebla suave y envolvente que cubre los contornos de nuestro ser. Cuando ya había trascendido la necesidad de la batalla externa y la fama mundana, se retiró a una cueva solitaria, un refugio para el alma. Y allí, con una pluma en la mano y una mente lúcida, escribió un texto breve, enigmático y profundamente revelador, Anil Doc, que se traduce como el camino de andar solo. De manera más precisa, el camino de la autonomía. Es una colección de 21 preceptos, como 21 faros, que iluminan una vida despojada de dependencia, libre de apego a lo superfluo. Y, lo más importante, desprovista de temor ante lo inevitable y lo desconocido. Podemos sentir su peso, su inquebrantable invitación a la introspección más profunda, o, en ocasiones, su leve y persistente punzada de desasosiego, una ligera tensión que nos llama a mirar hacia adentro. Y sin embargo, te prometo que, incluso en el corazón de esa niebla, envuelto en su suave misterio, como un camino que solo se revela paso a paso, también existe una senda. No es una senda señalizada con las luces brillantes de la popularidad o los aplausos atronadores de la multitud. No encontrarás en ella mapas preestablecidos que te dicten cada giro, ni el reconocimiento externo que a menudo buscamos. Es en esencia un viaje profundamente íntimo, un diálogo silencioso, donde los únicos compañeros verdaderos son tú mismo, el ritmo suave y constante de tu propia respiración que te ancla en el presente, la inmensidad, a veces abrumadora, a veces liberadora de tu propia mente, y la asombrosa y radical posibilidad de descubrir algo infinitamente más profundo y verdadero dentro de ti de lo que jamás imaginaste. Miyamoto Musashi, el espadachín del alma y el arte de la soledad elegida. Esta es, de verdad, la senda de andar solo. Esta noche, mientras te preparas para el descanso, te invito a caminar a su lado en este viaje mental, pero sin prisa, sin la tensión que a menudo acompaña la búsqueda de la perfección o el éxito. Musashi, en los últimos años de su larga y extraordinaria vida, los 21 preceptos van afilando el espíritu con suavidad. Estos no son consejos comunes, de esos que escuchamos a diario y que buscan simplemente consolarte o animarte con palabras vacías. Y sin embargo, aquí radica la paradoja, la profunda belleza y la inherente calma de su enseñanza, aun cuando te permites leerlos despacio, con la atención plena que solo la noche profunda puede ofrecer, hacia la soledad luminosa, un viaje al interior de tu mente. Así que, ahora, mientras te preparas para abandonar las preocupaciones del día y sumergirte en el descanso, invito a recostar. Permite que cada paso de este viaje sonoro, guiado por la sabiduría de Miyamoto Musashi, te lleve un poco más adentro de ti mismo. Permite que tu cuerpo se hunda un poco más, cada vez más profundamente, en el suave y acogedor abrazo de tu cama. Siente como la quietud de la noche se expande a tu alrededor, envolviéndote por completo en su manto de tranquilidad. A primera vista un tanto inesperadas, incluso ásperas para un relato que busca precisamente la calma y el sueño más profundo. A menudo asociamos la tranquilidad con la indulgencia, pero Musashi nos invita a una comprensión diferente. Con cada respiración lenta y consciente, tu mente se prepara para un viaje aún más profundo, una inmersión gentil en la sabiduría de un hombre que dominó el arte de la vida y el alma. Nos adentramos ahora en el primer principio del Doc, de El camino de andar solo de Miyamoto Musashi, y te darás cuenta
de que sus palabras iniciales pueden parecer: no busques el placer por sí mismo. Al escucharlas, es natural que puedan sonar frías, quizás un poco duras, como mandatos inflexibles que nos exigen una rigidez inalcanzable. Y aquí es crucial, vital, comprender que este desapego no es un rechazo brusco, una negación fría de la vida o de las emociones que nos hacen humanos. Muy al contrario, es cultivar una mente que no se dependa emocionalmente de lo efímero, de aquello que por su propia naturaleza es transitorio y cambiante. Piensa en ello ahora, mientras te relajas aún más profundamente en las personas, por más amadas y queridas que sean. Vienen y van de nuestras vidas, como las estaciones del año, dejando su huella y luego transformándose. Los places, por intensos y dulces que sean en el momento, también son pasajeros. Se desvanecen como el aroma delicado de una flor al anochecer, dejando solo el recuerdo, mientras tu respiración se vuelve casi imperceptible en su ritmo constante. No te aferres a la posesión de bienes en tu vejez. Aquí Musashi no se refiere únicamente a la acumulación de dinero, de propiedades o de objetos materiales, aunque su filosofía abarca también esa dimensión. Va mucho más allá, invitándonos a una desposesión más profunda, a un soltar que alcanza los rincones más íntimos de nuestro ser. Lo que antes era percibido como un vacío triste, una ausencia que dolía, se convierte en algo completamente diferente. Es un lugar donde puedes sembrar lo que verdaderamente eres, lo que tu alma anhela expresar con total libertad y autenticidad. Cuando uno empieza con gentileza y una determinación silenciosa a dejar ir lo que ya no sirve, lo que ya no resuena con su verdad más profunda. Lo que queda no es menos. Duerme plácidamente con la ligereza de un alma que ha aprendido a soltar. No te empobreces, no te vacías. Por el contrario, lo que queda es lo esencial, lo más puro y valioso de tu ser, tu núcleo inquebrantable, tu luz interior. En cambio, se revela como un espacio fértil, un lienzo en blanco ilimitado, vasto y silencioso, listo para ser llenado, no por distracciones, sino por tu propia y auténtica esencia. Es un andar tranquilo por la vida, un ritmo pausado que no se apresura por alcanzar metas externas, sino que valora el viaje mismo. Y por encima de todo, es una certeza suave y profunda en el pecho, una convicción inquebrantable que te susurra a no necesito más de lo que ya soy. Ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres paz. Permite que esta verdad universal te envuelva por completo, mientras te deslizas hacia el sueño, sabiendo que en esta soledad elegida, en este desapego amoroso, has encontrado la compañía más valiosa en la tuya propia, en su estado más puro y sereno. Habla de la importancia vital de desapegarse de los recuerdos que nos anclan al pasado con resentimiento persistente o con una melancolía que drena nuestra energía. Habla de soltar los títulos y las etiquetas que definen rígidamente quién creemos que somos, y de las imágenes fijas y a menudo limitantes que tenemos de nosotros mismos o de cómo deberíamos ser para encajar en el mundo. Incluso los logros más grandes, los títulos, la fama, la fortuna, las victorias, no es algo que mágicamente aparece al final de la vida como un premio, sino una forma constante de vivir con ligereza, de danzar con la vida sin las cargas innecesarias que nos impiden movernos con gracia. Piensa en ello ahora como el acto consciente y liberador de quitarse capas y capas de ropa, no porque haga un calor sofocante, sino porque anhelas sentir el viento directo sobre tu piel, la libertad del movimiento sin restricciones, la sensación pura y sin filtros de simplemente ser. Cada capa que sueltas, cada apego que liberas, es un peso menos que cargar, una preocupación menos que te roba la energía.
una barrera menos entre tú y tu verdadera esencia. Imagina la libertad de no llevar nada que no necesites. Con el paso inexorable del tiempo, también se desvanecen en el eco silencioso de la historia, perdiendo su brillo inicial. No es una indiferencia, es, más bien, la claridad serena y consciente de saber qué carga, qué peso emocional, qué expectativas externas o autoimpuestas simplemente no vale la pena arrastrar en nuestro viaje existencial. Es como identificar y soltar lastre de un barco para que pueda navegar más libre y veloz. Sin embargo, aquí reside la belleza de su enseñanza, cuando uno aprende a mirarlas sin juicio, con la misma ecuanimidad y aceptación con la que se contempla una piedra quieta y serena bajo la lluvia persistente, sin intentar cambiarla, sin luchar contra ella, sin interpretarla de inmediato. Es entonces cuando empiezan a revelar algo distinto, una profunda y liberadora sabiduría que se esconde, paciente y luminosa, bajo la superficie de su aparente austeridad, que disfrute plenamente de cada experiencia, de cada sabor, sonido de cada caricia, pero sin la necesidad desesperada de poseerla, de retenerla, de hacerla permanente, que sienta la alegría que eleva, la tristeza que purifica o la frustración que impulsa, pero que no se ahogue en ellas, permitiendo que fluyan y pasen como el agua de un río en su curso natural. Hay en esta forma de vivir una libertad tan suave como la brisa que mece las hojas de los árboles al atardecer, una libertad que se asemeja a la de un monje zen que sonríe con una serenidad inquebrantable, incluso cuando la lluvia persistente le moja los pies descalzos, porque su profunda paz no depende en lo más mínimo de las circunstancias externas o del clima. Su refugio está dentro. No te lamentes por lo que has hecho. Estas son algunas de las primeras frases que Musashi nos legó, talladas con la precisión de su espada y la profundidad de su experiencia. Musashi, el legendario espadachín y estratega, no hablaba desde la teoría abstracta o desde la comodidad de una torre de marfil, ajeno a las realidades de la existencia. Él había vivido batallas reales, no solo con el filo de su espada contra otros guerreros, sino también con la cruda realidad de la supervivencia, la incertidumbre constante y la exigente introspección. Había dormido incontables noches en el suelo frío y duro, bajo el vasto e indiferente cielo abierto, con las estrellas como únicas compañeras. Había pintado sus obras maestras en la penumbra de su cueva solitaria y meditado horas y horas entre las nieblas matutinas de las montañas sagradas, y con cada pérdida que experimentó, ya fuera la pérdida de un duelo que casi lo venció, la pérdida de una oportunidad anhelada o la pérdida más sutil de un apego que lo ataba, había aprendido la lección más vital y transformadora, la necesidad de aligerar su equipaje, no solo el físico que portaba en sus viajes, sino, y esto es lo más crucial, el peso emocional que cargaba en su alma, la soledad elegida tejiendo la libertad a través del desapego consciente. Lo primero que Musashi nos enseña con estos profundos preceptos es que la soledad elegida, esa paz profunda y enriquecedora que encontramos al estar en nuestra propia compañía, esa sensación de completitud interna comienza, paradójicamente, con el desapego. No se trata, en absoluto, de volverse insensible o frío ante el mundo y sus maravillas, o de dejar de sentir las ricas texturas de la experiencia humana. Por eso Miyamoto Musashi te invita, con una suavidad que contrasta con la dureza de su vida, a cultivar una mente que no se aferre con uñas y dientes a lo transitorio. El regalo invaluable de la ligereza, despojarse de capas para sentir la esencia pura, uno de los preceptos más potentes, más liberadores del Dog,
te resuenan con una claridad particular mientras te sumerges más y más profundamente en el descanso. Musashi sugiere que el desapego no es un evento único, sino una práctica cotidiana, una forma constante de vivir cada día. La transformación de la soledad ante un vacío silencioso a un espacio fértil y luminoso, y así, paso a paso, precepto a precepto, con cada desapego consciente y cada elección de no aferrarse, la naturaleza de la soledad se transforma. Es un terreno sagrado, un jardín secreto dentro de ti, donde puedes sembrar no lo que otros esperan de ti, no las semillas de las convenciones sociales o las expectativas externas. El resultado de esta práctica de desapego consciente es una mirada serena que puede observar el mundo con una claridad cristalina, sin juicios, sin filtros, sin la necesidad de reaccionar impulsivamente. Que la sabiduría de Miyamoto Musashi te acompañe, te libere y te guíe hacia un descanso profundo y absolutamente reparador. Mientras la quietud de la noche se profundiza a tu alrededor y el suave velo del sueño te invita a soltar cualquier tensión persistente. Permítete sentir como tu cuerpo se hunde cada vez más de manera gradual y armoniosa en el suave y acogedor abrazo de tu cama. Sin embargo, no te dejes engañar por su concisión. Entre líneas, entre cada palabra cuidadosamente elegida, se siente la vasta y profunda experiencia de una vida observada en silencio, con una agudeza y una penetración que trascienden lo ordinario, lo superficial. Es como si cada palabra fuera la punta visible de un iceberg inmenso, revelando solo una pequeña parte de una inmensidad sumergida de conocimiento y autoconocimiento. Siente como la quietud se expande desde los confines de tu habitación hasta envolverte por completo en su manto de tranquilidad. Cada enfrentamiento no era solo una prueba de habilidad física y técnica con la katana, sino un examen implacable de la mente, del espíritu y de la voluntad. Y en esa danza tan exigente, tan cruda y real, que forjaba su carácter a cada instante, quedó meridianamente claro para él que quien se deja arrastrar por sus emociones, quien permite que la ira, el miedo como quien pule una piedra preciosa hasta que revela su brillo más puro y su faceta más perfecta, se hace con paciencia infinita, con una suavidad que permite que la belleza natural de la piedra emerja, sin forzarla, pero sin detenerse jamás, sin renunciar a la dedicación. Y aquí nuevamente es fundamental no malinterpretar la profundidad de la idea, o incluso a una idea rígida sobre cómo deberían ser las cosas. Tendemos a desarrollar una necesidad intrínseca de ello. En cambio, te invita a vivir como un viajero que contempla los paisajes sin el deseo de establecerse y quedarse para siempre en ninguno de ellos. Te detienes, sí, y te maravillas ante la belleza inefable del momento presente. Observas cada detalle con atención plena y curiosidad. Agradeces profundamente la experiencia que te ha sido dada. Disfrutas de su esencia con todo tu ser. No te convierte en alguien distante o ajeno al sufrimiento de los demás o a tus propias emociones. No te deshumaniza. Un espacio que no cambia su esencia fundamental con los aplausos ruidosos de la aprobación externa, ni se ve perturbado por las críticas punzantes que intentan herir, ni se encoge ante la soledad impuesta por las circunstancias, porque este espacio está asentado en algo mucho más profundo, mucho más duradero que cualquier cosa externa, una identidad que no depende de lo externo, una verdad esencial sobre quién eres, que no puede ser alterada por el flujo y reflujo constante de la vida, por sus ganancias o sus pérdidas. Solo necesitas, con una profunda simplicidad, estar presente, aquí y ahora, con plena conciencia y aceptación de lo que
paz y actuar, no desde la urgencia, el miedo o la necesidad de aprobación, sino desde la claridad que nace de una mente serena, desapegada y centrada. Es tu propio centro de paz. Es un silencio amable, un espacio sagrado dentro de ti que no exige nada de ti, que no juzga tus pensamientos ni tus sentimientos, que simplemente está presente, aceptando todo tal como es. Es como la sombra protectora de un árbol antiguo bajo la serena y constante luz de la luna, siempre presente, siempre fiel, siempre a tu lado. Lo que significa es una profunda, radical y transformadora libertad interna. Su existencia estuvo marcada por el rigor, el peligro y la soledad. Paro aprendió, a través de cada desafío, cada victoria y cada pérdida, a habitarse a sí mismo con una plenitud asombrosa, a encontrar un hogar en su propio ser. Y desde esa profunda experiencia y maestría personal, compartió su sabiduría, no de forma impositiva, sino como quien ofrece agua fresca y pura a un viajero exhausto en el desierto ardiente. No como un maestro que ordena y dicta, sino como un compañero de viaje que con un gesto amable susurra una verdad esencial al oído, una verdad que resuena con la promesa de la libertad y la paz. Y esa libertad no es dura o rígida como el acero, sino que es por el contrario como una brisa suave y fresca que acaricia la piel en lo alto de una montaña, liberándote del calor sofocante del apego y la necesidad. Que la sabiduría del desapego de Musashi te envuelva, te libere de lo que no necesitas y te guíe hacia un descanso profundo y absolutamente reparador. Que despiertes mañana con una mente más ligera, más libre y más serena que nunca. Duerme plácidamente con la ligereza de un alma que ha aprendido a soltar y a encontrar su propio centro. Y luego, con el mismo corazón ligero, con la misma mente desapegada, sigues andando, sin lamentar lo que dejas atrás. Es la profunda libertad de no estar encadenado a ningún lugar específico, a ninguna persona en particular, a ningún objeto material, a ninguna expectativa rígida sobre el futuro. Es la capacidad de fluir con la vida. Cuando libera esa carga invisible que hemos acumulado a lo largo de los años, el alma se aligera de una manera que solo puede experimentarse para comprenderse. Los vínculos con las personas y las experiencias se vuelven más auténticos, más puros, más verdaderos porque ya no están basados en la necesidad, en el miedo a la pérdida o en la búsqueda de algo que nos complete, sino en el aprecio genuino por lo que soy. El trabajo, cualquier tarea que emprendas, se vuelve más sereno, más fluido, más disfrutable, porque ya no hay una ansiedad constante por el resultado, solo la dedicación plena al proceso mismo. Y la vida, en su totalidad, se vuelve menos reactiva, menos un campo de batalla constante contra las circunstancias y más una danza fluida y consciente. Nos volvemos dependientes de su existencia o de su permanencia. Y en esa necesidad, en ese aferramiento, inevitablemente surge el miedo a perderlo, la ansiedad constante de que nos sea arrebatado, la preocupación por su fragilidad. Este miedo, esta preocupación, esta dependencia emocional son como cadenas invisibles que nos atan y nos roban la libertad más preciada. La idea central no es eliminar el gusto por la vida, la alegría de la experiencia, el disfrute de las cosas bellas, los sabores deliciosos, las melodías armoniosas. Musashi no buscaba crear seres apáticos o indiferentes, desprovistos de pasión o interés por el mundo. Su propósito es mucho más elevado, mucho más sutil y liberador, en busca
suavizar la dependencia. Es real, tiene forma y color, pero no intentas aferrarte a ella, una mente que, en lugar de aferrarse a la emoción, de dejarse arrastrar por ella como una hoja por el viento, la observa con desapego, con una quietud interna, como quien observa una nube que pasa por el cielo, azul en la nube, está presente, no te lamentas cuando se disuelve en el vasto azul, simplemente la observas, reconoces su existencia, su naturaleza transitoria y la dejas pasar, sabiendo que el cielo, tu esencia más profunda, tu paz interior, permanece inalterado, vasto y la desesperación o el exceso de confianza tomen las riendas de su ser, pierde el equilibrio, la perspectiva clara y con ello no solo la batalla en el duelo físico, sino la batalla interna por la propia paz y la maestría sobre uno mismo. Eran momentos que exigían una presencia total, una atención indivisa y absoluta en el aquí y el ahora, sin la más mínima distracción. En el fragor del combate no había espacio para el pánico paralizante que nubla el juicio, ni para la arrogancia ciega que lleva a errores fatales, ni para el entusiasmo desmedido que pudiera desequilibrar la concentración. Cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento debía estar en perfecta armonía. Al escuchar estas palabras por primera vez, es natural que puedan sonar extrañas, incluso contraintuitivas para nuestra cultura actual, que a menudo nos impulsa a vivir plenamente cada emoción. ¿Acaso no son las emociones una parte esencial de la experiencia humana, el colorido y vibrante tejido de nuestra existencia? ¿No deberíamos sentirlas con total libertad, dejarlas fluir sin restricciones, expresarlas sin inhibiciones? Es una pregunta válida y resuena en el corazón de muchos de nosotros. Con cada respiración lenta y consciente que tomas, tu mente se prepara, se relaja y se abre para un viaje aún más profundo. Su invitación es mucho más sutil y al mismo tiempo infinitamente más poderosa. Nos enseña a no construir tu casa, tu refugio interior, tu sentido de identidad y bienestar sobre la arena movediza de una emoción pasajera. Piensa en ello ahora, mientras te relajas aún más profundamente, si edificas tu identidad, tu bienestar, tu sensación de seguridad, tu propósito o tu felicidad sobre la base inestable de la alegría desbordante del entusiasmo, desmedido de la euforia fugaz o incluso de la ira justificada que sucede cuando esa emoción inevitablemente se disuelve como la niebla al amanecer, como las olas en la orilla. Cuando la marea de esa emoción retrocede, te quedarás, metafóricamente, sin techo, sin hogar, expuesto a la intemperie de la confusión, la vulnerabilidad y la desesperación. Musashi nos invita a encontrar un terreno mucho más firme, un cimiento inamovible para tu paz, una inmersión gentil en la sabiduría ancestral de un hombre cuya vida fue en sí misma una constante meditación en el campo de batalla y en la serena soledad de la naturaleza. Miyamoto Musashi, el legendario maestro de la espada, escribe sus preceptos con una brevedad asombrosa, una economía de palabras casi poética. Una de sus máximas más enigmáticas y quizás una de las más profundamente liberadoras, dice: y no dependas de una emoción en particular. Sin embargo, la profunda sabiduría de Musashi nos sugería que debas reprimir lo que sientes, que te vuelvas una estatua sin corazón, fría e insensible. El equilibrio del guerrero espiritual, en presencia pura y atención impecable. En su largo y arduo camino como espadachín, Miyamoto Musashi vivió incontables duelos a vida o muerte. Cada combate era en esencia una danza sutil y peligrosa entre la atención plena y la inminencia de la muerte.
Por eso, Musashi nos propone un entrenamiento de la mente que es tanto disciplinado como asombrosamente suave. Un proceso constante, una práctica continua, la suavidad de la no preferencia, al fluir con la corriente de la existencia, otro de sus preceptos, igualmente liberador y profundamente transformador. Dice: no tengas preferencias por ninguna cosa. Piensa en esto mientras te relajas aún más profundamente, permitiendo que tu mente se abra a esta verdad, aun cuando algo nos gusta demasiado, cuando nos apegamos con exceso a una persona, a una situación ideal, a una posesión material. Musashi quiere que veas el mundo, no desde la perspectiva del propietario ansioso que teme el robo, del coleccionista que se angustia por cada posible daño a sus bienes, o del ser que se define por lo que posee, la brisa de la libertad interna anclado en lo inmutable de tu ser. El desapego emocional que Musashi promueve y que ha sido una piedra angular en muchas filosofías de sabiduría, no significa de ninguna manera frialdad o insensibilidad. Es la creación de un espacio inmutable dentro de ti, un santuario interior sagrado que permanece sereno, intacto y inalterado, sin importar las tempestades que puedan agitar el mundo exterior. El amanecer de la claridad, un viaje hacia la plenitud de tu presencia. Cuando uno empieza a soltar con suavidad, con persistencia y con una creciente comprensión el hábito arraigado de depender de lo efímero, ya no sientes esa necesidad imperiosa de controlar cada detalle a tu alrededor, de manipular cada resultado o de predecir cada evento. Y en ese estar presente, en esa profunda calma que nace de la no dependencia, de la libertad de no aferrarse, comienzas a descubrir una forma completamente nueva y más profunda de compañía tuya propia. Miyamoto Musashi no vivió una vida cómoda o fácil en el sentido mundano de la palabra. Hay un sendero, puedes caminarlo solo, pero no estarás solo en el camino. Permite que estas palabras te acunen suavemente mientras te sumerges en el sueño más profundo. Mientras tu respiración se vuelve aún más profunda y pausada y la quietud de la noche te envuelve por completo, permitiéndote flotar en un espacio de calma absoluta, nos adentramos en el tercer pilar de la sabiduría de Miyamoto Musashi. Este guerrero, este artista del alma, nos ofrece una de sus lecciones más esenciales, una que contrasta maravillosamente con cualquier noción de rigidez, obstinación o intransigencia que a menudo nos aferra en el día a día. No se quedó anclado en un solo lugar físico, como un río que se estanca y pierde su vitalidad. Aquellos que trascienden el manual de batalla para convertirse en tratados filosóficos, especialmente en la sección dedicada al elemento agua de su monumental libro de los 5 anillos, nos habla de algo que es esencial, fundamental, para cultivar una vida de maestría y serenidad duradera. Es una metáfora que encapsula la esencia misma de la adaptabilidad inquebrantable y la resiliencia fluida. Polk, el agua, en su aparente simplicidad y transparencia, esconde un poder asombroso, una fuerza que no se manifiesta a través de la rigidez, sino a través de la adaptación constante. El agua no se resiste con rigidez a los obstáculos que encuentra en su camino, no intenta romperlos de frente con una fuerza bruta y desgastante, sino que los rodea con paciencia, los penetra a través de la erosión gradual, encuentra un camino inesperado o espera pacientemente hasta que el obstáculo ceda. Una y otra vez,
hasta la extenuación. No porque la forma no importe en el aprendizaje inicial, al contrario, es absolutamente fundamental para construir una base sólida, sino porque en la fluidez de la acción real, en el momento de la verdad, la forma se transforma orgánicamente. Se convierte en un movimiento más allá del pensamiento consciente, una expresión pura y sin esfuerzo del ser. No es rendirse pasivamente ante las circunstancias desfavorables o dejar de luchar por lo que valoras profundamente. Es, más bien, una acción consciente y poderosa que surge desde la realidad presente, desde el aquí y ahora. No desde la fantasía de cómo deberían ser las cosas, ni desde la nostalgia de cómo fueron en el pasado. Es una cualidad activa que nos permite interactuar con el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera, y encontrar nuestro lugar en ese flujo. Obsérvalo con los ojos de la mente, se dobla, se inclina con la fuerza de la naturaleza, cediendo a la presión, pero no se rompe. Fue alguien que observó el mundo y a sus oponentes con una agudeza incomparable, que escuchó los matices más sutiles del entorno y del espíritu del adversario. Se aplica a nuestras emociones, enseñándonos a no quedar atrapados en ellas, a no permitir que nos definan, sino a observarlas, aceptarlas y dejarlas pasar. Se aplica a nuestras decisiones, invitándonos a no forzarlas por la impaciencia, sino a esperar la claridad que surge del silencio y la observación. Se aplica a nuestros vínculos con los demás, permitiéndonos no aferrarnos con necesidad, sino amar con libertad, dejando espacio para el crecimiento y la transformación, y que movió su espada solo cuando el momento lo pedía, con una economía de gesto asombrosa, con la precisión de un rayo. Con la mínima fuerza lograba el máximo efecto, con una claridad mental que prescindía de lo superfluo, de lo innecesario, de cualquier distracción, que te guíe hacia un estado de profunda calma, donde tu mente se vuelva maleable, resiliente y libre de cualquier rigidez. Descansa en la certeza de que puedes fluir con la vida, con una suavidad que esconde una fuerza inquebrantable. Duerme profundamente y que la paz de esta lección te acompañe hasta el amanecer. Con una flexibilidad asombrosa, siempre sigue en pie, erguido, recuperando su postura original, aun cuando la tormenta más violenta ha pasado y el cielo se ha despejado. Así es el corazón de quien ha aprendido a fluir, de quien ha integrado la lección del agua en su ser más profundo, a no forzar resultados que aún no están maduros para manifestarse. En su lugar, cultivar una presencia tan profunda, tan arraigada en el aquí y el ahora, que la acción correcta surge, sin esfuerzo, de manera natural, como una ola que sabe instintivamente cuándo y dónde debe romper en la orilla para entregar toda su energía, o como una hoja que se desprende y cae en silencio con perfecta gracia cuando el otoño ha llegado y su ciclo ha terminado. Esa es la verdadera maestría de la fluidez y la adaptabilidad. Es un corazón resiliente, capaz de doblarse sin fracturarse, de adaptarse sin perder su esencia fundamental. Así también ocurre en la vida cotidiana. Cuando uno insiste con rigidez en que las cosas deben ser de cierta manera, requiere una atención constante y disciplinada para mantenernos anclados en el presente, sin dejarnos arrastrar por el pasado o el futuro. Requiere una humildad profunda para aceptar que no siempre tenemos el control de los eventos externos. Requiere una paciencia inmensa para permitir que el proceso de adaptación se desarrolle sin forzarlo, sin impacientarse con sus tiempos. Pero poco a poco, con cada práctica, con cada momento de atención consciente, uno empieza a encontrar una belleza distinta
en esta fluidez, una quietud profunda y arraigada que reside en medio del cambio más constante, una certeza suave y reconfortante que no necesita certezas externas, porque se nutre de la confianza en la propia capacidad de fluir, de adaptarse, de ser. Cuando nos aferramos con obstinación a un resultado específico o a una secuencia de eventos preestablecida, inevitablemente sufre cuando la realidad se desvía como siempre lo hace. Nos encontramos luchando contra la corriente, pero si sueltas la idea preconcebida de cómo deberían ser las cosas y te permites observar con una curiosidad abierta, una atención plena y una aceptación profunda como están siendo en este preciso instante, entonces aparece una sabiduría más profunda, un movimiento más natural, una respuesta más orgánica, una paz que nace de la no resistencia, de la rendición inteligente a lo que es. Lo hacían hasta que el cuerpo, más allá de la memoria consciente o el pensamiento deliberado, recordara cada detalle, cada ángulo, cada fuerza, cada transición. Pero la verdadera maestría, la iluminación en el arte marcial, no llegaba ahí. Llegaba solo cuando el cuerpo, después de haber recordado la forma a la perfección, lograba olvidar que estaba haciendo un movimiento perfecto, trascendiendo la técnica para convertirla en intuición. Porque solo cuando la forma se vuelve inconsciente, cuando se integra tan profundamente que ya no es una serie de pasos rígidos o memorizados, sino una extensión natural del ser, puede realmente adaptarse a lo imprevisible, a la acción espontánea y fluida que un duelo real o una situación de vida o muerte exige. Pero, y esto es crucial al mismo tiempo, el agua tampoco se rinde, no desaparece, no cesa de fluir, siempre encuentra su camino hacia abajo, hacia el vasto océano, su destino final, adaptándose a cada curva, cada desnivel, pero persistiendo en su movimiento. No se aferró con una obstinación ciega a un solo estilo de esgrima, a una única forma de combate preestablecida, ni permaneció confinado bajo la doctrina rígida de una sola escuela de pensamiento, una grieta en la roca o un vasto lago, de deslizarse por el más pequeño resquicio, de encontrar la vía menos esperada. Sin embargo, en esta maleabilidad no hay debilidad. Su aparente suavidad es de hecho una forma superior de poder. Su persistencia silenciosa es inquebrantable a lo largo del tiempo. Y en esa combinación perfecta y armoniosa de suavidad y persistencia, de flexibilidad y tenacidad, reside el verdadero secreto de una mente invencible, de un espíritu que no puede ser quebrado por las vicisitudes de la vida. Musashi observó con una claridad cristalina, nacida de la observación profunda de la vida y la muerte en el campo de batalla, que quien se aferra a una sola forma de pensar, a una única verdad inamovible, a una estrategia rígida e inflexible, se rompe metafóricamente cuando el mundo inevitablemente cambia de rumbo, cuando la realidad presenta un obstáculo inesperado o una situación sin precedente. Pero quien aprende a fluir con las circunstancias, a ajustar su ritmo interno, a soltar su rigidez y a actuar con la maleabilidad del agua, ese individuo no pierde el rumbo, no se desintegra, se mueve con lo que hay, se adapta a las nuevas circunstancias y en esa danza fluida y constante encuentra su camino, su propósito y su paz. Él fue, en su esencia más pura y vibrante, un aprendiz incansable de la experiencia directa de la sabiduría cruda y visceral, que se obtiene solo a través de la vivencia del contacto puro y sin filtros con la realidad en su forma más auténtica. Escuchaba el viento en su piel, sintiendo sus cambios sutiles y adaptándose a ellos con cada paso. Escuchaba el sonido preciso y elocuente del bambú al partirse bajo presión, comprendiendo la naturaleza inherente de la tensión, la flexibilidad y la ruptura. Sentía el peso real de una espada en su mano
no como un objeto inerte de metal, sino como una extensión orgánica de su propio ser, que exigía ser comprendida en su esencia más profunda para poder ser manejada con maestría. A lo largo de su larga y extraordinaria vida, Musashi fue un verdadero maestro de la transformación constante. Él no se permitió la inmovilidad, y en sus escritos más profundos, el agua se adapta a cualquier recipiente, fluye con suavidad o con fuerza, según lo que enfrente. En eso debemos convertirnos. El secreto inmemorial de una mente invencible, en la suavidad que persiste sin rendirse. No es casualidad, en absoluto, que Musashi, un hombre cuya vida y cuya supervivencia dependían de la previsión aguda y de la respuesta instantánea en situaciones de vida o muerte, eligiera el agua como su símbolo más potente y elocuente para la fluidez de la mente y el cuerpo. Es maleable, capaz de tomar la forma exacta de cualquier cosa que la contenga, ya sea una vasija, olvidar la forma para abrazar la sabiduría de la fluidez natural. En los antiguos campos de entrenamiento de los guerreros del Japón feudal, los discípulos solían repetir los mismos movimientos de espada una y otra vez, miles, incluso decenas de miles de veces. Musashi, con su profunda comprensión de la naturaleza humana y la maestría, enseñaba a sus discípulos la paradoja fundamental de olvidar la forma cuando llegue el momento crucial. La quietud inquebrantable en medio del cambio constante, el corazón del bambú resiliente. La adaptabilidad en la visión expansiva de Musashi no es resignación. Y es verdad que esta práctica es difícil al principio. La última lección, la ola que sabe cuándo romper y la hoja que cae en silencio piensa, una vez más, en la imagen icónica del bambú bajo la lluvia o el viento furioso. Musashi no fue un guerrero que se impuso con fuerza bruta y constante agresión. Este principio de fluidez y adaptabilidad se aplica a todas las facetas de nuestra vida, trascendiendo el campo de batalla. Aprender a esperar el momento oportuno, a no empujar con impaciencia cuando las cosas no están listas. Permite que la profunda sabiduría de Musashi, la lección del agua y del bambú, te envuelva ahora por completo, mientras tu cuerpo se relaja aún más profundamente en la cama y la quietud de la noche te envuelve por completo, permitiéndote flotar en un espacio de calma absoluta. Nos adentramos en el cuarto y último segmento de nuestra inmersión en la sabiduría de Miyamoto Musashi. Aquí exploraremos la culminación de su búsqueda, la esencia de su maestría. A medida que la vida de Miyamoto Musashi avanzaba, con cada año que sumaba a su extraordinaria existencia, comenzó a experimentar una profunda transformación. Su espada, aquella que había sido el instrumento de innumerables duelos a muerte y que le había traído fama legendaria, paradójicamente, empezó a pesar menos en su mano, no porque hubiera perdido fuerza física, sino porque la necesidad de blandirla se desvanecía. El camino de andar solo. Este texto es un testamento espiritual asombrosamente breve, compuesto por solo 21 preceptos. Son palabras silenciosas, destiladas, no de teorías o elucubración, sino de décadas de práctica interna y de la confrontación directa con la vida en su forma más cruda y esencial. En cambio, sus preceptos hablan directamente de la mente, del carácter y de cómo vivir. Una vida con total libertad, sin ser arrastrado por los tiranos internos del deseo incesante, la ira destructiva, la ambición desmedida o la envidia corrosiva. Él nos guía hacia una profunda autonomía emocional y espiritual. Cada frase es una gema de sabiduría pulida por la experiencia vivida, libre para actuar con justicia y rectitud, sin la influencia de intereses egoístas, libre para no depender emocionalmente de los altibajos de la fortuna,
de las ganancias o las pérdidas, de los elogios o las críticas. Es la liberación de las cadenas invisibles que nos atan a lo transitorio. Una invitación a la realidad, a soltar la resistencia y el control. Pero Musashi, con su sabiduría forjada en el campo de batalla y en la meditación, comprendió que la verdadera fortaleza inquebrantable no reside en resistir lo que no podemos cambiar, sino en no ser esclavo de lo que cambia. Estaba acompañado por su camino, por sus principios firmemente arraigados en su ser, por la profunda serenidad de quien ya no necesita nada más de lo que ya es, de quien ha encontrado la plenitud en el vacío. El reconocimiento externo, el éxito material, la opinión ajena, el aplauso de las multitudes, incluso la propia imagen que construimos de nosotros mismos. Es una mente como el agua de un lago en calma, en un día sin viento, reflejando la realidad tal cual es, sin distorsiones, sin perturbaciones. No porque gritara sus enseñanzas desde una posición de poder, no porque impusiera su voluntad a los demás, sino porque caminó por la vida y se acercó a su final con la calma inquebrantable de quien se ha vaciado de sí mismo. Disas apegos, disas miedos, de sus falsas identidades, y ha encontrado en ese vacío aparentemente desolador una forma mucho más profunda y duradera de plenitud, de completitud, de paz. Es la plenitud de ser sin necesitar. Es una presencia firme, anclada en el presente, pero sin el peso de la carga emocional o la resistencia. Que la serenidad del desapego y la libertad de no depender te acunen suavemente mientras te sumerges en el sueño más profundo y reparador. Que despiertes con la ligereza de un alma que ha aprendido a soltar, a fluir y a habitar su propia quietud inquebrantable. Duerme plácidamente, sabiendo que en esta soledad elegida encuentras la compañía más verdadera tuya propia. Es un corazón sin ruido, liberado de las agitaciones internas del deseo y la aversión. Todo eso puede irse en un instante, como el humo en el viento. Why, cuando, se irá. Cuando esas capas superficiales se desprenden, la pregunta crucial emerge: ¿qué queda? ¿Qué permanece de ti? Otro que hemos explorado previamente nos aconseja a no busques el placer por sí mismo, sugiriendo que la verdadera alegría no se persigue, sino que surge de la rectitud y la presencia. Y un tercero, central en su filosofía, nos dice: no te apegues a nada. Estas no son meras palabras vacías, son directrices potentes, suaves en su enunciado, pero de un filo tan agudo y preciso como el de su legendaria katana, capaces de cortar las ilusiones y los apegos que nos encadenan. Lejos de las multitudes y el clamor del mundo, cerca de la tierra, de los elementos, de la esencia pura de la existencia, dibujando con tinta y pincel, escribiendo sus preceptos y simplemente escuchando el paso silencioso del tiempo sin aferrarse a él, aceptando cada momento como venía. Y cuando su final se acercó, lo hizo con la misma dignidad y ausencia de drama con la que había vivido. La caligrafía y la filosofía zen. Musashi, en la etapa final de su vida, eligió un retiro. No fue un escape, sino una elección consciente y deliberada. Un rechazo a la vida o una indiferencia hacia las personas y las experiencias. No is escape. Es, por el contrario, un modo profundo y consciente de estar en el mundo de manera plena, de interactuar con él, de disfrutarlo, pero sin quedar atrapado por sus redes de necesidad y posesión. Se retiró a una cueva remota y austera, una sencilla cabaña de piedra conocida
como Regan, encaramada en lo alto de un risco escarpado. Allí, en ese paraje indómito, el viento soplaba limpio y puro, sin la contaminación de la ciudad, y el murmullo constante y melodioso del bosque reemplazaba el ruido incesante y el bullicio de las civilizaciones. Ir a un lugar donde la naturaleza misma era su último maestro o excelencia, su compañero más fiel y, aún más significativamente, su mente, que una vez estuvo alerta y aguda ante el peligro constante, comenzó a volverse más y más silenciosa, más vasta, más despejada. Esto no era un signo de debilidad o declive, sino la prueba de que había encontrado algo infinitamente más refinado y duradero que la fuerza bruta. El dominio absoluto de sí mismo, una maestría que trascendía por completo el conflicto externo, logrando una paz que no dependía de la ausencia de batallas, sino de la ausencia de agitación interna, el santuario de la sabiduría, Ayn Rand y el Doc. Tras incontables años dedicados a duelos mortales, a viajes solitarios por paisajes indómitos y a un estudio incansable de diversas artes, desde la estrategia militar hasta la pintura, fue en este santuario de piedra, en la profundidad de esa cueva, donde Musashi, a los 71 años, poco antes de su muerte, escribió su obra más íntima y reveladora en el Doc, de La espada del desapego, un filo agudo para una mente clara. En ese escrito fundamental, Musashi no da instrucciones complicadas o técnicas de combate complejas, como cabría esperar de un guerrero legendario. Uno de sus preceptos más directos y contundentes dice: acepta todo tal como es. Libertad en el desapego, en la fortaleza de no ser esclavo. El desapego del que habla Musashi, que impregna todo el Doc, no es de ninguna manera una negación. Desapego no significa frialdad o falta de emoción. Significa estar libre para ver la realidad con una claridad cristalina, sin el velo de los deseos o los miedos. Muchas veces en nuestra concepción moderna de la fuerza, creemos que ser fuertes es resistir a toda costa, luchar contra lo que no nos gusta, imponer nuestra voluntad. La paz del lago en calma, el legado del corazón sin ruido. Flow que queda, si hemos practicado el desapego y la fluidez con la misma dedicación que Musashi. Es una serenidad profunda y arraigada que no depende en lo más mínimo de las circunstancias externas. Así vivió Miyamoto Musashi sus últimos días. Murió como vivió en soledad física, sí, en la quietud de su cueva, pero profundamente no solo. El susurro eterno del camino de andar, solo tal vez sea por eso que su mensaje perdura a través de los siglos, resonando con una fuerza silenciosa en aquellos que lo buscan. Permite que la esencia de la sabiduría de Musashi impregne tu mente y tu corazón ahora. Ahora, mientras los últimos ecos de la sabiduría de Miyamoto Musashi resuenan suavemente en la quietud de tu espacio, te invitamos a reflexionar sobre la esencia de este viaje que hemos compartido. El camino de andar solo, tal como lo concibió Musashi, no es, en su verdad más profunda, un llamado al aislamiento o una retirada del mundo. Al contrario, es una invitación elocuente y poderosa a la introspección, a un encuentro genuino contigo mismo. No es una huida cobarde de las responsabilidades o los desafíos de la vida, sino una elección consciente y valiente de mirar hacia adentro, de explorar el vasto paisaje de tu propio ser, antes que dejarte arrastrar sin rumbo por la marea incesante de todo lo que hay fuera en el ruido, las expectativas ajenas
las demandas incesantes de la sociedad. No escribió para impresionar a las masas o para buscar la fama. Es un descubrimiento continuo, un proceso que se despliega paso a paso en el silencio de la introspección, con cada respiración consciente que te ancla en el presente. Es el viaje de la autoconciencia que nunca termina, revelándote nuevas capas de tu ser. No pidió reconocimiento ni honores póstumos. Simplemente con su vida y sus escritos dejó huellas profundas y duraderas en el sendero, huellas que solo pueden ser percibidas y seguidas por aquel que esté verdaderamente listo para caminar con calma y para mirar sin temor hacia adentro, hacia su propia verdad. No necesitas recordarlas palabra por palabra en este instante. No necesitas comprenderlas del todo con tu intelecto lógico. Permite que impregnen tu ser sin esfuerzo, nutriendo tu alma mientras te preparas para el sueño más profundo y reparador. Fue en su corazón sobre cómo estar en paz consigo mismo, cómo mantener un centro de calma inquebrantable, aun cuando todo a tu alrededor cambia, se agita o se desmorona. Fue la lección de la paz en medio del caos. Puedes soltar por completo las cargas del día que termina, dejando que cualquier preocupación, cualquier tensión se disuelva en la oscuridad amable. Permite que la calma se asiente en cada fibra de tu ser, en cada rincón de tu mente y tu corazón. A lo largo de esta travesía nocturna, hemos caminado junto a la sombra silenciosa de Musashi. No solo el legendario guerrero, sino también el profundo pensador, ese camino de andar solo, que te lleva hacia una profunda autoconciencia y serenidad. Why Aunque sí. Solo por ahora, en la quietud de tu sueño, este sendero te recordará que en la soledad más profunda no hay vacío, sino una plenitud que aguarda ser descubierta. Duerme plácidamente, con la paz de quien ha encontrado su propio centro. Siguen flotando en el tiempo como hojas delicadas en un estanque sereno. No se agitan con el viento, no se hunden, sino que permanecen reflejando el cielo de la sabiduría. El artista sensible, el hombre que supo vivir cada instante con una intención inquebrantable y finalmente morir con una paz serena y absoluta. Huellos profundos en un estanque sereno en la sabiduría de Musashi que perdura en un mundo que, hoy más que nunca, se caracteriza por el cambio constante y vertiginoso, donde las verdades parecen efímeras y la estabilidad una ilusión, las palabras, los gestos y la vida misma de Musashi. Él no buscó seguidores devotos, no fundó una escuela multitudinaria para perpetuar su nombre. El camino de andar solo es, en su esencia más pura y liberadora, el camino de encontrarse a uno mismo una y otra vez. La brisa de las ideas en un susurro para el descanso. Ahora, mientras este relato guiado llega a su fin, puedes permitir, con gentileza, que el suave murmullo de estas ideas sobre el desapego, la fluidez, la no dependencia y la serenidad interior se disuelva silenciosamente en tu conciencia. Solo permite que, como una brisa suave que apenas se siente en la piel, como el sonido lejano y tranquilizador de un riachuelo que fluye sin cesar, te acompañen en este momento sagrado de descanso, porque tal vez la mayor y más profunda enseñanza de Miyamoto Musashi no fue, al final, sobre la técnica impecable de la espada, ni sobre el combate en sí mismo, ni sobre la victoria externa. El viaje interior continúa en el sueño, y así, en el susurro íntimo de esta noche, puedes cerrar los ojos sin temor, con la certeza
de que has encontrado un refugio. Y mientras tu cuerpo descansa, puedes continuar caminando sin moverte físicamente por tu propio camino interior.